Comencemos del 9 y vamos a leer hasta el 12. Y dice la palabra del Señor: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Después vamos a explicar para los que no saben lo que es el arca de Jehová. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Este es el segundo intento que David tiene por llevar el arca, pero lo hizo de la manera correcta como tenía que hacer. Hoy, esta mañana, vamos a hablar del secreto de la bendición, pero quiero que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, que eres un maravilloso Dios, que tienes siempre, Señor, tu brazo extendido para ayudarnos, para fortalecernos, para renovarnos, para cambiarnos, para tomarnos de donde nos encontremos, Señor, tirados, caídos, sin ánimo, Señor, tristes, molestos. Hasta ahí tú llegas en tu misericordia y nos levantas cada día, Señor, y nos pones en la brecha de tu camino, cambiando nuestra perspectiva de vida, cambiando nuestro destino, porque cuando la realidad nos frustra, Señor, tus pensamientos, dice tu palabra, son siempre de bien, son siempre de bendición, Señor. Por eso nos acercamos, Señor, a tu casa para poder alabar y glorificar tu nombre y encontrarnos con tu favor. Esta preciosa mañana, Señor, te suplicamos que la presencia tuya haga la diferencia en esta casa, que nosotros podamos menguar para que tú crezcas, Señor, y que esta mañana, Señor, nuestro corazón sea la tierra fértil, la tierra preparada, la tierra mórbida, la tierra humedecida, Señor, para que la semilla de tu palabra caiga, Señor, en nuestro corazón y la reciba y pueda ponerla por obra, Señor, a fin de obedecerte, a fin, Señor, de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre, y que esa palabra poderosa haga el beneficio que tú tienes planificado hacer en nuestras vidas, sanando toda clase de enfermedad, liberando toda área de nuestra vida, Señor, cautiva, Señor, ligada a cualquier práctica, Señor, desobediencia, y que nos vengamos, Señor, y nos humillemos ante tu presencia, ante tus pies, Señor, y que ahí traigamos cautivo todo pensamiento y toda desobediencia para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Señor, esta mañana te decimos: háblanos, porque queremos escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria esta mañana. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermanos, en su lugar y prestar atención. No permita que nada le pueda distraer, le pueda disturbar. Cuando reconocemos la importancia de la palabra de Dios, entonces ponemos todo el esmero, toda la atención a fin de obedecer a Dios, a fin de entender que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que literalmente podemos leer, ya que la palabra de Dios está escrita en carta o en cualquier aparato electrónico, como cualquier escritura, como cualquier lectura, pero tiene una profundidad, es tan poderosa, es maravillosa. Pero para poder beneficiarnos de ese poderío de la palabra de Dios, necesitamos el intervento del Espíritu Santo de Dios, que Él esté presente en nuestra vida,
Que yo no pueda estar acá sentado carnalmente, que mis oídos no puedan solamente escuchar un discurso, porque discursos hay muchos por la radio, la televisión, por las redes sociales. Cuando nos sentamos a la mesa a conversar con los amigos, hay cantidad de discursos, de filosofía, religiosos, pero terminan ahí. Tanto así que de muchas conversaciones no nos recordamos más, ni aunque si en ese momento las considerábamos importantes, se nos olvidaron. Entonces, para que la palabra de Dios permanezca en nuestra vida, nosotros necesitamos el compañero fiel. Y el compañero fiel es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es ese pastor? Es el Espíritu Santo, que Jesús dijo: me voy, pero no os dejaré solos. Yo voy a rogar al Padre, voy a interceder para que después de mi partida Él pueda enviarles el otro consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este Espíritu de verdad, dijo el Señor, les va a guiar a toda verdad. Va a estar con ustedes, les va a ayudar a interceder, les va a guiar por el camino, les va a mostrar las cosas del futuro. Porque el hombre sin Dios no tiene dirección, pero con Dios tenemos un destino eterno programado por Dios. Amén. Den una ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre. Entonces necesitamos el Espíritu Santo de Dios, no solamente a nuestro lado, sino en nuestra propia vida. Porque Dios determinó meterse dentro de nosotros. Dice que Él mora en nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones y nos ha regenerado, nos ha cambiado hasta el grado que hoy podemos resistir cosas que antes no resistíamos. No teníamos la fuerza de resistir. Usábamos violencia, agresividad, pensando que éramos fuertes, que éramos valientes, y era solo signos de debilidad. El hombre que se defiende, que agrede, hermanos, que ataca, es siempre signo de debilidad, porque no tiene dominio de sí mismo. Y qué lindo y qué maravilloso es el Espíritu de Dios, porque hoy nos da dominio de nosotros mismos. Y dijo el Señor: si te pegan en una mejilla, usted tiene el control y dice: pégueme en la otra de nuevo. Y en lo que cambia mejilla, le pasó el dolor de la primera, sígame pegando. Y no reacciona, pero en otro tiempo hubiera sacado el machete o la pistola o lo que sea y hubiera respondido, y a lo mejor hubiera dejado unos cuantos tendidos por el piso. Y qué hombre y qué valiente. No, débil, porque no tenía control de sí. ¿Sabe dónde están esos débiles? En las cárceles y en los cementerios. Ahí terminan los que, entre comillas, dicen ser valientes. Pero los valientes son los que tienen el Espíritu de Dios. Y que podemos evitar cosas malas que ponen en peligro nuestras vidas, y seguimos vivitos y coleando, alabando y glorificando al Señor, aunque pasemos por tontos. Porque es lo que la gente dice: pero qué tonto, pero ¿por qué te dejas? ¿Pero por qué no te defiendes? Pero usted sabe que usted no lo hace por tonto o por incapaz, usted lo hace porque el Espíritu de Dios tiene control de su vida. A Él la gloria, hermano, para siempre. El secreto de la bendición. ¿Cómo podemos vivir una vida bendecida? Porque hay un secreto de la bendición. Si le podemos llamar secreto, aunque en Dios no hay nada secreto. Hay misterios que le corresponden a Dios. ¿Por qué son misterios? Porque no nos interesan a nosotros. Pero le llamamos secreto por la manera de que la gente ignora voluntariamente o involuntariamente. Cuando abrazamos una religión, pero no una fe genuina, entonces tenemos una idea de un Dios que existe, pero nunca me intereso por aprender las enseñanzas de ese Dios. Y si no aprendo las enseñanzas de Dios, lógicamente que yo voy a vivir en la ignorancia y nunca voy a esperar muchas cosas de ese Dios que dicen que es poderoso, que dicen que bendice, que dicen que sana, pero no me llega. ¿Por qué? Porque ignoro los pasos a seguir o ignoro sus estatutos o sus mandamientos, sus leyes, sus principios que yo debo aplicar a mi vida. ¿Para qué? Para que ese sea la fuente
del desenlace de una vida bendecida, que no me bendice solo a mí, porque si soy padre de familia, bendice a mi familia. Y si es padre de familia, pues es esposo o es esposa, bendice su hogar, bendice su familia, bendice su iglesia, bendice todas las personas que se relacionan con usted. Eso se llama herencia de Dios, porque no hay mejor cosa que podamos heredar que es el camino del Señor a nuestras generaciones. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces, aunque no nos queramos salvar, hagámoslo por nuestras generaciones, por nuestros descendientes, por nuestros hijos. ¿Qué herencia les vamos a dejar? Entonces es bueno, mis hermanos, que todos esos anhelos y todas esas bendiciones que esperamos en nuestra familia, que esperamos que en nuestros hijos, porque no creo que hayan padres que digan, oh, no me importa, hay que ver qué es lo que hace mi hijo, no, que sea un delincuente. Quédate de vago. No, si la preocupación del padre por tener sueños, por tener anhelos, y aún porque sus hijos lleguen a hacer lo que nosotros no logramos ser, entonces estamos siempre detrás de ellos, ¿verdad? Servimos desvelia para que se despierten, les preparamos las cosas para que vayan a la escuela. Los padres se sacrifican, ¿por qué? Porque anhelan que sus hijos sean bendecidos. Lógicamente que sin Dios, esos anhelos y esos sueños a veces solo se quedan en esfuerzo y sacrificio que nunca se cumplieron. Pero sucede también en la iglesia. Nos sucede a nosotros los cristianos, que tenemos sueños y anhelos con nuestra familia, pero nunca vemos llegar esas promesas de Dios, esos beneficios de Dios, esas bendiciones que tanto nos habla la Biblia, y a veces nos cansamos. ¿Por qué será que se tardan tanto? Porque hay cosas que nosotros de repente podemos ignorar. Entonces, ¿cómo podemos lograr todo esto? Porque esa es la pregunta. O si no se la ha hecho nunca, al menos la tendríamos que hacer hoy. ¿Cómo podemos lograr que todos estos anhelos o toda esta bendición que esperamos llegue a nuestra vida? Porque hay momentos de transición, hay momentos de dolor, hay momentos de prueba, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de escasez, pero di que son tiempos de transición que tienen un inicio y tienen un final. Pero un cristiano no puede vivir toda su vida solamente metido en el sufrimiento, en el dolor o en la escasez. Los tiempos en Dios cambian. Dice que si nosotros le recibimos y vivimos para Él, vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, hay momentos de gozo en la vida, hay momentos de éxito en la vida, hay momentos de gloria en la vida, hay momentos de combate, de dolor, de lucha, de prueba, pero también hay momentos de sonreír, de gozar, porque es parte de lo que Dios proclama para nuestras vidas. Entonces hay una fe, porque hay una medida de fe que Dios nos ha dado, pero esa medida de fe que descansa en el poder de Dios. La fe es el ancla que me hace anclarme en Dios, porque lo que yo no puedo alcanzar, con Dios lo puedo lograr. Lo que yo no puedo hacer, con Dios lo puedo hacer. Por eso es que cuando venimos al Señor, se nos abrieron puertas donde logramos hacer cosas que por años en la vida no las habíamos hecho y ni creíamos que podíamos hacer. Nos sentíamos orgullosamente de ser inútiles. Pero cuando venimos al Señor, comenzamos a descubrir que sabíamos cantar, que teníamos palabra para aconsejar a alguien. Y qué bueno el consejo que me dio, hermano, hermana, me ayudó bastante. Usted se siente útil. ¿Y se podría aconsejar a alguien más? Si me habían dicho que solo basura hablaba. Entonces descubrimos en Dios todos esos beneficios que Dios ha puesto en nuestra vida. Se abren esa fuente de bendición, nuestra vida cambia. Yo no sé por qué los cristianos se rinden al Señor y siguen su misma vida, hermanos, sin frutos y sin dar nada y sin hacer nada para Dios, siendo tan fructíferos. No existe un individuo que siga al Señor y que no pueda fructificar.
somos útiles para una cantidad de cosas, siendo que servimos a un Dios, hermanos, que se manifiesta de una manera multiforme. Y hay áreas en las que nosotros podemos servirle a nuestro Señor. Entonces, por eso nos dio la fe, para que cuando mi parte humana llega a su límite, yo pueda enlazarme con el poder de Dios. Y cuando me enlazo con el poder de Dios, Dios fluye y comienza a hacer cosas en nuestra vida. Porque las cosas que nosotros no podemos alcanzar con Dios, las podemos lograr a través de la fe. Esa medida de fe se tiene que hacer crecer, y ese es el enlace para poder, hermanos, vivir. Entonces es una fe que traspasa y que bendice no solamente mi vida, sino que bendice las generaciones. Usted puede ser bendecido y sus hijos pueden ser bendecidos. Sus hijos no tendrán que terminar sus últimos días en una cárcel. Sus hijos no tendrán que ser personas odiadas por la sociedad. Pero no es solamente porque yo lo pienso, porque yo lo proclamo, sino porque yo decidí tomar un compromiso de entregarme a Dios y de servirle al Señor tal como Él manda, descansar en Él para que Él haga lo que yo no puedo hacer. Así que cuando aplicamos esa fe, que es una fe práctica, ¿verdad? Y que se practica no en la iglesia, porque a veces de fe se habla solo en la iglesia. La fe es un evangelio práctico en familia, en casa. Entonces, este evangelio del Señor no es un evangelio a practicar en la iglesia, es un evangelio a vivirlo en casa. Su fe cristiana viene en evidencia en el hogar, en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones paternales, en sus relaciones de comunidad. Entonces ahí se demuestra este evangelio donde la gente dice que tienes tú que eres diferentes a las demás personas. Porque yo conozco a los peruanos, dice. No, yo conozco a los ecuatorianos, son cuchilleros. Los salvadoreños, ni hablar, hermanos. Dice, ¿de dónde eres? Del Salvador. Pero tú eres diferente. Cuando le dicen así, es porque han conocido un montón de gente agresiva, violenta. Dice, ¿por qué tú eres diferente? Y entonces usted entra en tema y dice, no, yo soy diferente, no es porque quiero ser, me hizo diferente el evangelio de Cristo. Pero sin el Señor, quizás soy peor que los que tú conoces. Pero me hizo diferente el evangelio de Cristo. Por eso es que se habla que el evangelio no es una práctica religiosa, es una práctica evidente, comenzando desde casa. A la iglesia se viene ya con un evangelio practicado en casa a darle culto a Dios. Si usted no viene a la iglesia para que acá le resuelva problemas y para que acá adorar al Señor, no, la iglesia no es solamente para eso. Mi evangelio practica un culto diario. Tanto que adorar a Dios es todo lo que yo hago en la vida. Eso debe adorar a Dios. Entonces la práctica. Y ahí es donde podemos nosotros colegarnos a lo que Jacob dijo, que ese lugar donde él se encontraba, Betel, que significa casa de Dios, dijo, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Cuántos quisieran que su hogar fuera casa de Dios y puerta del cielo, no? Que tiene un significado la casa de Dios y la puerta del cielo. Pero a veces regresar a casa es lo que menos queremos. Si el hogar es el lugar donde todos desearíamos estar. Yo en el día le puedo hacer cualquier diligencia, pero nomás que esté oscureciendo, yo quiero estar en casa. A mí en la noche no me gusta andar para arriba y para abajo, casita. Con comidita ahí servida, calentita. Pero a veces se vuelve tan hostil el lugar donde vivimos que no queremos estar más. ¿Por qué los hijos quieren irse antes de 18? Porque es muy hostil el ambiente a veces. No siempre, pero a veces sucede.
Y la Biblia dice que nuestro hogar se puede convertir en esta casa de Dios y la puerta del cielo. La casa de Dios que no solamente la podemos identificar con 4 paredes o un templo donde se adora al Señor, sino que también, hermano, la podemos descifrar de esta manera. Cuando una familia se rinde y adora y honra a Dios, eso es casa de Dios. Antiguamente, pues los hebreos tenían que ir al templo a orar, aunque la dedicación del templo estaba establecida así. Cuando los judíos por allá sean heridos o pequen y oraren con dirección a este templo, tú les oirás desde los cielos. Los musulmanes se arrodillan en los horarios de oración y van verso la Meca siempre, porque creen que la bendición está en casa, mas la bendición vive en ti. Si hay un lugar donde se adora a Dios, hay templos dedicados a Dios, hay casas de oración como esta, con altares dedicados a Dios, donde también la Biblia me dice que debo acudir, que debo venir a adorarle al Señor. Pero aparte de eso, mi hogar, mi familia que se rinde al Señor puede convertirse en una casa de Dios. Porque si no es casa de Dios, ¿y cómo te va a llegar la espesa? Pues nosotros hablamos de bendiciones, pero Dios no puede ir a dejar bendición. O sea, no es que anda por un avión botando sacos de víveres. Visita familias que están rendidas a Él. Visita familias que le están adorando a Él. Entonces la bendición te llega sola. Pero tú has dedicado, tu familia, tu hogar ha decidido postrarse al Señor, rendirse al Señor, honrar al Señor, adorar a Dios, y eso hace posible que ese hogar sea una casa de Dios. Porque casa de Dios no es nada más un lugar donde a Dios le agrada ir, donde a Dios le agrada estar. Tanto así que cuando hablamos de presencia, les decía el domingo pasado que es una expresión como una espada de doble filo, porque o te bendice o te mata. Si nosotros hablamos mucho, Señor, acompáñame, Señor, quiero que estés conmigo. El Señor dice, si tú no eres santo y yo me presento, te mato, porque no quepo ahí. Pero si tú te consagras, te rindes a mí y me adoras, yo te voy a acompañar, y en vez de agredirte, voy a ser un canal, una fuente de bendición para ti. A veces no entendemos eso. Nosotros pensamos que así mundanos, pecadores, malcriados, Dios debe caminar conmigo. No, Dios no es un ídolo que lo puede llevar para donde tú quieras. Él acompaña a gente que se ha rendido a Él y que le adora y se convierte, y el hogar se vuelve la puerta del cielo. ¿Dónde aparece la puerta? Malaquías, por ejemplo, dice que si nosotros nos rendimos a Él y le damos en lo que hemos fallado, en aquel caso el pueblo de Israel había fracasado en darle diezmos y ofrenda a Dios. Entonces Él dice, si ustedes traen sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Entonces hay casa de Dios y hay ventanas y puertas del cielo abiertas. ¿Qué significa, mis hermanos, las ventanas o los cielos abiertos? Es todas las oportunidades que aparecen, que Dios te presenta para bendecir tu vida. Porque o vivimos, hermano, como vive cualquier persona humana sin Dios, o vivimos bajo la bendición de Dios, donde las cosas te acontecen por ser bendecido. Entonces tu hogar, tu vida se vuelve esa puerta del cielo. ¿Y cómo es que te sucede eso? ¿Y cómo es que te bendice? ¿Y cómo es que todo se te abre? ¿Y cómo es que todo se te da? Y usted dice que yo he decidido rendirme a Dios, hacer mi vida, que mi vida sea una casa de Dios, para que las ventanas de bendición de Dios, de los cielos, se abran y las oportunidades que yo necesito, Dios me las pueda dar. Porque en la vida hay pocas oportunidades. En Dios hay muchas, porque el Dios que nosotros adoramos es el Dios de muchas oportunidades. Y las oportunidades nos llevan a tomar, hermanos, una cantidad de bendiciones en abundancia. Entonces, es ahí donde podemos llegar a estudiar la vida de Obed-Edom. Porque el versículo 12 dice que
surge una noticia que toda la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida a causa del pacto, del arca del pacto de Dios. Si somos cristianos, nosotros deberíamos estar dando noticia. ¿Cómo es posible que esta gente que se reúne en esos lugares a adorar a Dios es bendecida? Tienen siempre empleo, tienen siempre alimentación, tienen siempre habitación, tienen su vehículo, lo que necesitan. ¿Por qué lo tienen? Porque tenemos una relación con Dios. A causa del arca del pacto de Dios. Lo que David había dicho, yo no la llevo, la dejo acá. ¿Se recuerdan? El domingo pasado y en los versículos anteriores de lo que hemos leído, dice que David determina que fracasa en su primer intento por trasladar el arca de una manera incorrecta y muere una persona y a él le causa dolor y confusión y dice, no, ¿cómo llevo esta arca del pacto a la ciudad? Me va a seguir matando, dejémosla ahí. Ahora, ¿qué significa el arca del pacto? De la presencia de Dios. En el tiempo antiguo era la manera de que Dios estuviera presente en casa, singularmente en cada persona, en cada hebreo, porque esta arca del pacto no es para los pueblos, era para Israel, exclusivamente para Israel. Y todo judío o todo hebreo era bendecido por causa del arca del pacto, porque era la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, cuando la noticia surge de la situación de Obed-edom, entonces David dice, por causa del arca del pacto todo le va bien a este. Usted debe ser cristiano que diga, ¿por qué todo te sale bien? Usted dígale, por causa del arca del pacto. O mejor, ya traducido a nuestros días, dígale, por causa de la presencia de Dios en mi vida. Siempre te va bien, es por causa de la presencia de Dios. Puedo tener esa presencia, todos podemos anhelar esa presencia y la podemos tener a nuestro lado, pero hay exigencias de Dios. Ya el nombre de Obed-edom significa siervo, servidor. Y ojo, que no era hebreo. Era oriundo de la tierra de Goliat. Pero dice que entendió cuál era la manera de la consagración y de hacer espacio para que Dios habitara en su casa. El problema de los cristianos es que no queremos hacerle espacio a Dios en nuestra vida. Nosotros queremos vivir como queremos vestirnos como nos da la gana, queremos viajar como nosotros, como el libio nos hace soñar. Queremos deleitarnos emocionalmente y la Biblia nos exige otra cosa, pero no queremos escuchar los consejos de Dios. Entonces no hay espacio para Dios. Y cuando le busco y cuando le pido que esté presente, se va a manifestar solo para mostrarme que sin santidad y sin entrega Él no puede bendecir. Se presenta como juez y hace juicio. Pero si vivimos para Él, se presenta como Señor, como Padre, como dador, como lo que Él ha declarado que hará en nuestras vidas. Entonces le abre espacio en su hogar al arca del pacto, que es el símbolo en el Antiguo Testamento, el símbolo de la presencia de Dios. Pero que no sea solamente una historia, era considerado un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios. Por eso es que le dije que este vocabulario en la iglesia de que tu presencia, Señor, tu presencia, y nosotros creemos que por proclamarla, Él se presenta y está ahí. Si se presentara siempre y nos encuentra en la condición desordenada que nosotros estamos viviendo, no quedaríamos ni para pupusa. ¿Por qué para pupusa, pastor? Porque la pupusa se hace del chicharrón. Del chicharrón del chancho, del graso del chancho.
Y el chicharrón, el graso del chancho, entre más lo cocina, se desvanece y se hace manteca. O sea, si Dios se manifestara en la condición que yo estoy, recogiera un paquete de manteca nieve. Pero si consagráramos nuestra vida para adorarle a Él, Él caminaría con nosotros y nos defendiera siempre de toda dificultad, de todo mal, de todo percance. Siempre nos guiaría al camino de bendición. Este es el pleito de los humanos. ¿Por qué Dios no reaccionó? ¿Por qué Dios no hizo nada? No es que Dios no quiere hacerlo, es que nosotros somos cabezones, duros de servir, dice la palabra. Duros de humillar, de bajar tu capo y dejar que Dios gobierne tu vida. Queremos ser dueños de nuestra propia vida. Y Dios como última opción, pero acá mando yo. Mi vida es mía. Y Dios ahí arriba dice, pobrecito, tu vida es tuya. ¿En qué negocio te la vendieron? Te la dio Dios. ¿Y yo qué soy? Un poco de tierra, barro, todo pedregoso. A veces esas piedritas salen por acá en la adolescencia. Y lo único que nos da vida es el espíritu del soplo de vida de Dios. Que Él quería que nuestra vida fuera eterna, pero nosotros decidimos darle un tiempo a nuestra estadía en la tierra a través de la desobediencia. Entonces, por causa del pecado, que la muerte es el salario, la muerte es la paga del pecado. La muerte no es un castigo, ni es otra cosa, es el estipendio. ¿Por qué morimos? Por causa del pecado. Está establecido que muramos. Y pagamos nuestra deuda con la vida misma. Dios determina. Y cuando morimos, el aliento de vida desaparece y el cuerpo putrefaciente, podrido, arruinado, queda tirado ahí. Por eso es que cuando yo me muera, yo le digo, ¿y cómo quiere que lo enterremos? A mí haga lo que quiera, hermano. Métame en una funda negra, vayan a botarme. A mí qué me interesa si yo lo que estoy buscando es irme con el Señor, que mi espíritu esté allá. De ahí termina todo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que saber, que la vida no es nuestra, nos la dio Dios. Y Él no ha venido a quererla recobrar. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Nos ha dado oportunidad a nosotros para que voluntariamente nosotros le sirvamos al Señor. Y esta voluntariamente nace de un corazón lleno de gratitud. Porque ¿cómo no le vamos a servir gratuitamente al Señor si cuando damos un vistazo atrás nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano? Nos sacó de los vicios del alcohol, de la droga, prostitución, delincuencia, violencia, agresividad, de agarrar lo que no era nuestro. Todas las cosas que hacíamos las sacó y ha cambiado nuestra vida. Has cambiado mi lamento en baile. Hoy reímos en medio de las tormentas, de las pruebas, del dolor. ¿Por qué? Porque hay un gozo de Dios en nuestro corazón. Pero eso lo ha hecho Él. Y cuando en medio del dolor, cuando en medio de la prueba, cuando en medio de la batalla, dice David, tú me preparas banquete y me puedo sentar a comer, a deleitarme a pesar de lo que estoy pasando. Esa es la bendición de Dios. Ese es mi pastor, dijo David. Ese es el que me guía a delicados pastos. Ese es el que prepara mi ambiente. Aunque todo esté contrario, puedo deleitarme en Él. Y David lo decía, ese es mi pastor. Entonces Dios, cuando usted vive eso, ¿y cómo no venir a la casa de Dios y darle con gratitud al Señor? Cantarle a Dios, gritarle a Dios, saber que éramos una desgracia, que nadie nos quería, éramos la escoria de la sociedad, nada nos salía bien. Ni la familia daba nada por nosotros. Vino Dios, nos pegó una limpiada, nos dejó como nuevos y dice, hoy en adelante voy a derramar todas mis bendiciones sobre tu vida.
Pero usted tiene que recordarla todos los días. Hoy estamos sentados acá gracias a la misericordia del Señor. Hay gente que dejó de respirar unos minutos atrás, ya partió a otro lugar. Usted sigue vivo acá y dígale gracias. Gracias por la vida. Gracias porque ni el COVID me quiere. Gracias por todas las enfermedades que me libras. Ese corazón agradecido al Señor que tenemos que tener siempre. Entonces, esta arca del pacto de Dios, que el simbolismo representa esta presencia de Dios, era ubicada en el lugar donde Él quería habitar. Entonces determinó que le dijo a Moisés que erigieran un tabernáculo. Y era una especie de tienda, un tabernáculo dividido en 3 secciones. Pero en la última sección era el lugar santísimo. Y ahí iba a ser puesta el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Y esto se iba a erigir en medio de las tribus de Israel. O sea, alrededor están todo el campamento de Israel y en medio está el tabernáculo. Y en la sección del lugar santísimo está el arca del pacto de Dios. O sea, Dios mismo. Corazón. Dios decidió meterse acá. Y si usted vive para Él, lo lleva ahí. Ahí quiere estar. Ahí quiere que nosotros podamos erigir tabernáculo de santidad a Dios. Para que Él habite. Es el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El corazón. Le habla al pueblo y le dice: hijo mío, dame tu corazón. Yo te lo voy a cuidar porque intenté que tú lo cuidaras, porque de él mana la vida. La vida se acaba. Las arrugas no solamente es vejez, son amarguras, son iras, son contiendas. La gente que de 30 años parece de 50, mire yo, de 25. Porque David dijo: me rejuveneces como las águilas. Y no habla de lo físico, habla de la energía, de la fuerza, del deseo de seguir viviendo, de servirle al Señor. La gente que demuestre esa gratitud para Dios es la gente que más vida tiene, más energía derrocha para Dios, y Dios se la da. Porque ese es nuestro Dios maravilloso, hermanos. Amén. Entonces ubicada ahí, y él dijo: dame tu corazón porque te lo voy a cuidar yo. Porque dice la escritura: porque ¿quién conoce el corazón? Dice: engañoso es más que todas las cosas, perverso. Nosotros nos escondemos a veces en una caparazón, en una burbuja espiritual. No, yo amo a Dios. No, yo soy cristiano. Y a veces somos perversos. Dios dice: yo lo conozco, entonces dámelo y yo lo voy a administrar bien. Y ahí vas a tener vida. Pues la gente que viene, que tiene vida y que viene a la iglesia a adorar a Dios, pero vivo, hermanos. Hay fiesta en la casa de Dios. Eso decían las naciones en Israel, porque aquellos danzaban, hermano. Danzaban porque eran batalla tras batalla, mas Dios les daba siempre la victoria. Yo disfruté un poco de eso, bajarse de todo un convoy de vehículos militares con su fusil gritando ¡ah!, porque tenía el sabor de la victoria. Pero algunas veces que nos tocó correr cada quien por su lado y llegar al cuartel calladitos, ahí no había sabor de victoria, sino de derrota. Y hay cristianos que entran por las puertas de las iglesias con el sabor a la derrota, sabiendo que puedes venir con la bandera en alto diciendo: vengo en victoria. ¿Por qué? Porque tengo un capitán que pelea mis batallas y me da la victoria siempre. Entonces hay un lugar donde venía ubicada el arca del pacto, hermanos. Cada vez que hablamos de la presencia de Dios, tenemos que saber que Dios debe tener un lugar especial donde habita tu corazón, nuestro corazón. ¿Qué hay ahí en ese corazón? Y que no hablamos del músculo de carne, sino que hablamos de la esencia de vida del ser humano. Porque de él mana la vida. Es el asiento del Espíritu de Dios, donde Dios hace contacto con su Espíritu, al Espíritu que puso en nosotros, y genera obra nueva en nuestro corazón.
Y Él habla acá al corazón del hombre. Entonces Isaías sale proclamando y Dios le dice: háblale al corazón de mi pueblo y diles: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y habla de dos consoladores. Y es una palabra profética que 700 años después se cumple, porque aparece Jesucristo como el primer consolador. Cuando el mundo estaba perdido, hundido en el pecado, no había más esperanza, condenados a muerte, nace Jesús de una virgen mujer por un plan divino del Padre para salvar a la humanidad y consolar a la humanidad que sufría dolor, tristeza y necesidades. Y en 3 años y medio él hace una obra maravillosa, pero dice: no los puedo dejar solos, debe venir el otro consolador. Y ese estará hasta el último momento en la tierra con ustedes. Entonces se va Jesús, que es el primer consolador, y desciende en el Pentecostés el segundo consolador. Y se queda con la iglesia para vivir con la iglesia, para obrar en la iglesia, para bendecir la iglesia, para sanar la iglesia, para curar la iglesia, y sigue con nosotros hasta que la iglesia de Cristo sea levantada de la tierra. Entonces solos no estamos, pero hay un espacio, hay un lugar donde Él vive, y se llama lugar santísimo. Simboliza la presencia de Dios, propiedad exclusiva del pueblo. El arca del pacto era propiedad exclusiva del pueblo de Israel. Hoy la presencia de Dios es propiedad exclusiva de todos los hijos del Señor que decidieron recibirle en su corazón, porque Juan lo declara así, que todo aquel que le recibió, dice que Dios le dio la potestad de ser llamado y el derecho de ser hijo de Dios. Y esto no lo concibió por parte humana ni por sangre, sino por el Espíritu de Dios. Entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios, son creación de Dios. Si alguien quiere convertirse en hijo de Dios, Juan capítulo 1 versículo 12, recíbale. Porque si le recibe, le da un atestado jurídico a través, firmado por un notario que se llama Dios Padre, donde el mediador es Cristo Jesús, que pagó el precio. Y ese documento declara que usted es propiedad de Dios. Y si es propiedad de Dios, que sufra el diablo, hermano. Porque si somos propiedad de Dios, el diablo no puede hacer absolutamente nada, aunque intente, aunque pretenda. Entonces, exclusivo solo para los hijos de Dios. La gente, todo mundo cree en Dios y dice: mi Diosito acá, mi Diosito allá. Pero eso no, la presencia de Dios es propiedad de aquel que abrió su corazón para recibir al Señor y vive para Dios. Porque si no vive para Dios, porque solo habita en lugares exclusivos para Él. Y cuando hablamos de exclusivos, hablamos de lugares preparados, santos, para que habite la presencia de Dios. Ese era el significado del arca del pacto. Primer lugar, que significaba eso y que tiene su relación con la iglesia. La presencia permanente de Dios en cada uno de los integrantes del pueblo. Esta presencia de Dios no es del pastor, no es del sacerdote, no es exclusivo de una persona, es para todos aquellos que le recibieron. O sea, no es que Dios dice: hoy se quedó con el pastor, como la señora que le invitaron a la iglesia, y dice: vámonos. Dice: no, yo no puedo ir porque ¿quién me va a cuidar la casa? Y el pastor, para motivarla, le dijo: se la va a cuidar el Señor, usted véngase a la iglesia. Ah, ok. Cuando llega a la iglesia y abren el culto y dice: hermanos, el Señor está aquí. La señora dijo: me dejó la casa sola. Se levantó y se fue. Porque hay gente que cree que Dios es exclusivo de un solo lugar. No, Dios es espíritu.
Y Él se mueve juntamente, mis hermanos, con el pueblo, con el tabernáculo. Él dice: donde está la alabanza de mi pueblo, yo estoy presente. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo ahí, yo me hago presente también. Donde quiera que proclamamos el nombre del Señor y vivimos para Él, Dios está presente. Hoy mismo está acá. Y usted se quiere ir, se lo lleva. Y ya no lo quiere más, no se puede desprender. Porque David dijo: pero ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de tu espíritu? Si voy para arriba, estás allá. Voy para abajo, estás allá. Donde quiera estás. Tú conoces mi levantar, mi entrada, mi salida. Lo sabes todo, Dios. Mi embrión vieron tus ojos y fui formado según lo que estaba escrito en el libro. O sea, David declara esta omnisciencia, esta omnipresencia y esta omnipotencia del Dios poderoso que nosotros tenemos. ¿Y a dónde huyes? El hombre está desnudo ante la presencia de Dios. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno es. Entonces, el significado de esa arca del pacto es la presencia en el tiempo nuestro, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Podemos vivir con la presencia de Dios. Entonces no es un culto donde tú vienes a hacer algo y luego te vas, pero Dios queda ahí. No, Dios va contigo. Te lo llevas en tu corazón. Vive contigo, camina contigo, siempre y cuando tú tengas listo el espacio santo y consagrado para Dios. Si no, no camina. En segundo lugar, no solamente, mis hermanos, la presencia permanente de Dios, sino que también significaba el respaldo al pacto de Dios con su pueblo. El que Dios permaneciera ahí era señal del pacto. Dios es un Dios de pacto. Y el pacto lo comenzó con Abraham. Dios le dice allá en Génesis a Abraham que va a hacer un trato con él. Si usted ve Génesis 17 del versículo 12 en adelante, Dios le habla a Abraham y le dice que va a hacer un trato con él, un pacto con él. Y te voy a bendecir. Pero la señal del pacto, le dice, es la circuncisión. Tú te debes circuncidar y esa es la señal de que tú aceptas mi trato. Luego el pueblo de Israel también fue circuncidado en Egipto. Y luego viene circuncidado cuando se encuentran ya para tomar la tierra prometida y se encuentran en Gilgal. Y Dios le dice a Josué en el capítulo 5 que prepare unos cuchillos, porque la cirugía antigua no es como la de hoy, ¿no? ¿Quiere anestesia completa o parcial? Ahí era en vivo y en directo. Entonces preparaban unos tremendos cuchillos bien afilados y tenían que quitar el prepucio de los varones de Israel, pero era señal del pacto. Entonces dice el versículo acá: y Josué hizo cuchillos afilados. Pues, métame el versículo 8. Ustedes lean tranquilamente los demás versículos, pero el 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy, ¿qué dijo? No, dígalo fuerte, ¿qué dijo? He quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Y qué es lo que había pasado en Egipto? El pueblo de Israel había sido esclavizado por más de 400 años. Y el oprobio significa deshonra, vergüenza pública. Habían hecho de Israel un esclavo, mis hermanos, como el holocausto que pasó de la matanza de los 6 millones. El mundo entero ha querido exhibir la exterminación de Israel. Los han pisoteado, los han maltratado. Eso se llama oprobio, vergüenza pública, donde no tienes derecho a reclamar ni a defenderte por no tener a Dios. Porque todo sucede por abandonar a Dios.
Pero cuando Dios se acuerda de Israel y los saca de Egipto y los va a meter a la tierra prometida, dice: ok, reunión, yo quiero hacer un trato con ustedes, quiero recordarles el pacto que yo hice con sus antepasados, con vuestros padres, Abraham, Jacob e Isaac. Y si este pacto es la circuncisión, ustedes se circuncidan, yo les doy leyes y mandamientos, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser vuestro Dios. Pero esto implica que nadie más los va a deshonrar. Nadie más te va a avergonzar. Nadie más te va a ofender públicamente, porque yo voy a ser tu defensor. Yo voy a ser tu Dios. Yo voy a estar siempre contigo. Yo te voy a defender. Qué maravilloso es el pacto de nuestro Dios. Entonces, el que Dios quiera habitar en medio de nosotros es señal del pacto. Dios dice: yo quiero ser tu padre. Y que nadie te cause dolencias ni malestares. Diga conmigo: que sufra el diablo, pues. No, dígalo, hermano, fuerte. Usted no tiene ganas de hablar. Parece que no hay nadie acá. Que sufra. ¿Usted cree que el diablo no quiere matarlo a usted? ¿Por qué tanta discusión, tanto desacuerdo, tanto problema allá afuera? Porque el diablo le ha puesto un precio a su cabeza. Pero si usted busca a Dios como su defensor y acepta el pacto, prepárele un lugar en su corazón santo, meta la presencia de Dios ahí y diga: Dios va a vivir conmigo, y que sufran mis enemigos. Yo voy a ser vuestro Dios. Yo voy a quitar el oprobio. Yo no sé por qué vivimos apaleados. La gente vive apaleada teniendo a Dios. Siempre le predico y le digo: nosotros somos diferentes a los que no tienen a Dios. La gente allá afuera sufre porque viven su vida, no les importa Dios, no les importa iglesia, no les importa nada. Por eso les va mal. Pero usted tiene a Dios. Viva para Dios y toda su atmósfera va a cambiar. Toda su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él se convierte en su Padre, su protector, su defensor, su capitán, su guía hasta la eternidad. Entonces, esta arca del pacto no solamente es presencia de Dios, sino que recuerda, mis hermanos, el pacto de Dios que tiene para su pueblo. Pero este pacto también está hecho bajo estatutos, leyes y principios diseñados por Dios con promesas de Dios. Hay un estatuto que lo constituye. Nosotros, por ejemplo, aparte de ser iglesia, somos una asociación religiosa autorizada por el Estado. En base a un estatuto se presenta la demanda para que venga firmado del estatuto que dice quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Entonces el Estado lo revisa y ve si el estatuto va de acuerdo con lo que la Constitución permite y te autorizan. Entonces, cualquiera que se presente acá, ¿y ustedes quiénes son? Somos una asociación religiosa. ¿Estatuto? No le vaya a sacar la Biblia, que no es la Biblia que le va a defender acá. Para las leyes terrenales hay un estatuto que rige. Y nuestro estatuto está consolidado por todos los artículos de nuestra fe. Nuestra fe se basa en la creencia de la palabra de Dios, en la divinidad del Señor y bueno, todas estas cosas que están escritas ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos autorizados a hacer? Entonces, Dios se forma un pueblo, pero también le dicta leyes en el Sinaí. Y hace un estatuto, la Biblia. Ay, ¿usted qué creyó? Que usted puede vivir como quiera. La Biblia dice que no. Nosotros somos llamados a vivir como Dios dice que vivamos. No, que yo me mando solo. Bueno, eso es sin Dios. Pero quiere a Dios, lea la Biblia y siga lo que la Biblia dice. Es un estatuto y tiene principios. Entonces, aparte, el primer lugar que representa la presencia de Dios
El segundo lugar, que representa el pacto de Dios basado en un estatuto y principio. No es que Dios hizo un pacto y después vayan, hagan, vivan como quieren, que yo siempre los voy a defender. Dios dice, no, no, no. Ustedes van a respetar esto. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Y si nos vamos a los mandamientos, dice, no matarás, no robarás, no harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro. Esto sí lo puedes hacer. Tanto así, que como tercer punto, en el arca del pacto contenía 3 cosas. Y usted ya sabe qué cosas son, ¿verdad? La primera cosa era la Torá, la vara de almendro de Aarón y el maná. Había una porción de maná. Estos 3 ingredientes estaban en el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. La Torá, que la Torá no es la Biblia. La Torá es la ley de los hebreos, compuesta por los primeros 5 libros, llamado Pentateuco, que penta quiere decir 5, escritos, inspirados por Dios a Moisés, y se llama Torá, que se deriva de orad, o de teoría o enseñanza. Entonces, la Torá, que en el hebreo, yo lo escribí para mencionárselo, que tenemos el Bershi, el Shemo, Beikre, Bemidbar y el Devarim. Así se llamaban los 5 libros. No, hablamos hebreo también, hermano. Es que principio, nombres, y llamó en el desierto, y Deuteronomio, cosas. Están escritos para nuestra lengua en griego, pero el hebreo es ese. Entonces, estos 5 libros que componen la Torá contenían la ley para Israel, que descifra 613 leyes. 613, de las cuales 265 eran maldición. 365 eran maldiciones. ¿Y cómo que son leyes? Sí, porque están ahí. No matarás, no harás, no harás. 365 son maldiciones. Deuteronomio mismo lo dice, en las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Entonces, esta es la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios no siempre es bendición. Te pone el stock a lo que no puedes hacer. Y si lo haces, mueres advertido. Y el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Pero Dios ya advirtió. Y hay un dicho que dice, en guerra cantada no mueren soldados. Y Dios es un Dios que no mata a nadie por sorpresa. Comunica, avisa, advierte. A mí no me interesa. Ok, sufre las consecuencias. Y luego hay 248 bendiciones. 240. Y eso compone las 613 leyes, que ya se lo he repetido varias veces, que estaban en el talí. Era un manto como este es un talí similar, y acá tiene unas trencitas, pero el talí trae todavía una cuerda azul. Y entonces es parte del traje, del vestuario que usaba Jesús. Y en sus bordes y sus flecos, en sus trenzas y sus nudos, venían defrisados, codificadas las 613 leyes de Dios, de la Torá. Ahora, cuando la mujer con flujo de sangre, que nadie había podido curar y había gastado todo su dinero, ella se da cuenta que Jesús va a pasar ahí, pero ella no piensa tanto en Jesús, sino que piensa en el vestuario de Jesús. Y ella dice, si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús. Porque nosotros creemos en Jesús y sabemos que es Dios y que es poderoso. Ellos no, ellos creían en la ley Torá. Y en ese vestuario estaba descifrada, codificada la 613. Y ella dice, si tan solo lo toco, yo seré sana. Y se arrastra y se avienta en la multitud y va, mis hermanos, abriéndose espacio hasta que llega y logra tocar el manto de Jesús. Y Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, ¿que quién te toca?
te aprieta la multitud. Muchos te tocan. Jesús dice, no. Dejemos de cuento. Acá hay 300 en la iglesia, dice, pero hay uno que ha traído adoración genuina. Hay uno que ha venido a buscarme con todo su corazón. Todos han gritado, todos han cantado, pero hay uno que ha venido dispuesto a abrir su corazón para que yo abra, para que yo bendiga. Y busquen al que me tocó. Y aquellos preguntando, ¿quién? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Le preguntaban a los hombres, porque guay preguntarle a la mujer. Si la mujer era descubierta que lo había tocado, tenía que morir inmediatamente apedrada. Pero cuando la gracia y la salvación de Cristo te llega y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué te importa morir? Que me maten a pedradas. Ella levantó la mano y dijo, yo te toqué, tu fama llegó a mí y yo vine a ti porque por 12 años me he gastado todo lo que tenía y nadie me había podido curar y hoy sana soy porque nuestro Dios es sanador, hermanos. ¿Y quién operó? Jesús, no, la ley. Porque para el judío la ley operaba. Hoy usted no vaya a buscar la ley. Hoy no se tire el manto de Jesús, hoy tírese a Jesús. Nosotros tenemos un pacto mejor, dice la Biblia. El nuestro es mejor, 1000 veces mejor. Pero Dios es maravilloso. Entonces estaba la Torá, las tablas de la ley, que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios debe morar en abundancia. ¿En dónde, hermanos? En nuestros corazones. Dice, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero que la palabra de Dios, viva, habite. Ya nosotros los cristianos, cada vez que queremos cantar, ¿qué cantamos, hermano? Alabanza, ¿no? No, a ellos ya no se les sale la chalupa, la cuchupa, no se les salen. Pero vaya a poner a cantar a un recién convertido, ya se baja el pantalón y comienza pues la música de hoy, qué desorden, desastre. Hasta allá la imagen de vago le da, porque allá nuestros jóvenes con sus audífonos ya vienen caminando. Ya usted sabe qué música viene escuchando. Desde que usted lo ve aguado como melcocha y todo, ese desorden ya, algo le viene ministrando. Sí, ya lo ve con gorra por acá y gorra por allá. Hay que liberarlo. No, hacia acá los hermanos vienen a cantar himnos inspirados, pero hay que revisarle su celular que escuchan. No es que va a encontrar un joven de esto, me ha tocado, sí, me ha tocado. Eso lo canta solo cuando están enamorados, porque creen que lo tocó otro. Porque hoy se usa la música de adoración hasta para consolar el enamoramiento. Pero esta música va hecha y dirigida exclusivamente a Dios. Ni para dormir es buena, porque no fue hecha para eso. Yo voy a poner música para dormir. Está bien, hágalo, pero adore al Señor. Entonces, hermanos, que more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cuál es el plan de Dios? Yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a estar presente, pero mis estatutos, mis principios, mi palabra debe morar abundantemente. Todos los predicadores nos preocupamos por predicar, pero conforme van pasando los años se nos vuelve más fácil predicar. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con la Biblia. Es más fácil que la Biblia fluya en mí
porque día y noche yo estoy pensando en predicar y en leer la Biblia. Mi pan día es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero cuando usted no se relaciona con la Biblia y le dan el privilegio de predicar, hermano, ese día usted fue a sacudir la Biblia o a prestar si no tenía y comienza a leer y nada. Porque dice, hermanos, vamos a leer, dice acá el Salmos, búsquelo allá después de Apocalipsis. El Salmo no está ahí. ¿Por qué los predicadores nuevos hacen fatiga a predicar? Porque no están familiarizados. Pero si usted se familiariza con la palabra de Dios, siempre está pronto. No, a mí no me llame a cantar, que yo no estoy listo para cantar. Y si usted pasa cantando toda la vida, a mí llámenme a cantar a la hora que quieran, que yo igual canto, hermano. Y si no me llaman, yo solo me pongo a cantar. Pues yo soy de la idea que el cristiano debe ser un individuo pronto. Porque si no estás pronto, ¿qué será cuando suene la trompeta? Si no estamos listos para las pequeñas cosas que podemos hacer acá, ¿cómo podemos estar listos para cuando la trompeta suene y la iglesia sea levantada? Si no, yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy listo. ¿Qué hace acá si no está listo? Pastor, porque quiero estar listo. Entonces cambie ya, pues. Porque hay procesos, pero también hay obra instantánea de parte de Dios. Pero todo depende de nosotros. Entonces, que abunde, que abunde, que abunde, que abunde la palabra de Dios. Cuando abunda lo de Dios en nosotros, ya no podemos hablar de otra cosa, solo de Dios. Hasta caemos mal por hablar solo de Dios. Por eso la familia, cuando nos convertimos, la familia nos deja, no nos quiere, nos rechaza, porque solo de Dios hablas. Y ese es tu Cristo, y esa tu iglesia, y ese es tu pastor, y esos tus hermanos. ¿Por qué no te vas con ellos? Y usted agarra su maleta y se va. Porque allá tiene paz, tranquilo, le entienden. Pero es que usted no puede parar de hablar. Y yo cuando la gente me dice, pastor, yo no voy a evangelizar porque no sé qué hablar, pues hable de Cristo. El evangelismo no es una cosa con palabras preparadas y excelentísimos y grandísimos. No, hable del poder de Cristo. Me cambió, me encontró, me sanó, me liberó, me transformó. Hable de ese poder transformador. El otro le escucha y va a cambiar. Ese es evangelizar, dar las nuevas. Es fácil, pero no paras de hablar cuando en tu corazón abunda la palabra de Dios. La vara de Aarón, que es el poder en nuestra vida, que hace florecer la vida, mis hermanos, abundante a pesar de todas las circunstancias que nosotros estemos pasando. Una vara que reverdeció, seca. El Señor dijo, yo abriré una fuente en el desierto. Cuando tu vida sea seca, sepa que el Señor te va a abrir una fuente en el desierto y tu vida cambia. Por eso es que el cristiano va siempre de victoria en victoria. Y David dice, devuélveme la copa de mi salvación. Porque cuando usted no siente más gozo en las cosas de Dios, no siente más satisfacción, más felicidad, usted está al borde de perder su salvación. Porque si usted es salvo, usted está gozoso, rebosa de gozo y busca de Dios y quiere más de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación trae eso. Es vida, es sustancia de parte de Dios. El maná que caía todos los días para alimentar al pueblo de Israel, que representa, mis hermanos, la provisión diaria de Dios. Provisión diaria de Dios. ¿Qué me importa la crisis monetaria en el mundo? ¿Qué me importa lo que está siguiendo el mundo? Sí, hay que orar, pero es profético. El mundo se está autodestruyendo. Es lo que Dios determinó. No vendrá paz, no vendrá tranquilidad, vendrán peores cosas. Pero agárrese del Señor y maná del cielo le va a caer siempre, porque Él dijo cuando les enseñó a orar a sus discípulos, mándame el pan diario, el pan de cada día. Dios tiene una porción de bendición diaria para todos sus hijos. ¿Usted cree que sus hijos de menores de edad están preocupados porque pensando en qué van a ir a comprar para almorzar? ¿Y quién piensa eso? Ustedes. Ellos solo saben que al llegar la hora de comida, tengo hambre, quiero comer. Y ya usted dice, ¿qué quieres?
¿Quieres carne? ¿Quieres pescado? ¿Quieres camarones? ¿Qué quieres? Pero solo usted sabe dónde fue a pescar, hermano. A ellos no les interesa, ellos se sientan a la mesa y dicen, ok, tráigame la, porque hoy se les sirve a la mesa todavía, hasta los jóvenes les van a servir ahí, pero bueno. Ya. Pero ¿quién fue el que pensó? Usted. Ahora, cuando usted se agarra de Dios, deje de pensar usted, pues. Se la inventa Dios. Él sabrá qué le va a dar, hermano. Él dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y usted dice, la refri no tiene nada, vaya a hablar con papá Dios y Él le va a decir, ¿qué quieres comer hoy? Y usted dice, hoy quiero carne, y el Señor le dice, hoy estamos en ayuno. No, porque hay de todo, hermano, no es que cuando no llega la bendición es que Dios quería llevarnos por el otro lado, ¿no? Pero hay que agarrarla por el lado amable siempre. Usted pensó que pescado, dijo, no, ayuno. Hay uno que no va a comer, dijo. Pero Dios es un Dios de abundancia y es un Dios. Por eso le dije, mis hermanos, el secreto de lo que es la bendición. ¿En qué está encerrado el secreto? Hoy ya usted entiende por qué la casa de Obed-Edom comenzó a ser bendecida. Por causa del arca del pacto. Póngase de pie, por favor. Por causa del arca del pacto. Ahora, usted escucha el mensaje hoy y usted decide llevárselo o dejarlo. Porque hubieron familias y personajes bíblicos en el tiempo antiguo que despreciaron o no valoraron el arca del pacto o la presencia de Dios. Como en el caso de ¿cómo se llama? Alí. De ahí sale Samuel. Elí. ¿Qué pasaba en la casa de Elí? Era linaje real, eran sacerdotes ellos. Pero no solamente él, sino que sus hijos mismos deshonraban la presencia de Dios. ¿Sabe que iban a la iglesia? A buscar novia y a buscar novio, como algunos de los que vienen acá. Así se comportaban ellos. Y agarraban las mejores ofrendas para ellos y discriminaban. A ellos no les importaba que eran sacerdotes de Dios y que el arca del pacto estaba ahí. Y esto representa a familias que solamente agarran el evangelio como una religión más. Voy a la iglesia, pero luego vivo como quiero. No respetas ni honras que Dios quiere habitar en tu corazón. Y ahí no hay bendición. Y luego cae el arca del pacto en manos de los filisteos. Y ellos dijeron, este es el arca que bendice a Israel, porque los filisteos sabían que Israel era poderoso por el Dios que tenían y Dios habitaba ahí. Entonces agarran el arca, la secuestran, se la llevan y la metemos acá. Y de hoy todo va a ser bendición, hermanos. Y comienza a matar gente Dios, hermano. Y comienza a morirse. No, saquémosla. Porque hay gente que quiere hablar de Dios, pero cree que Dios es solamente, sí, yo sé, mi Diosito acá. No, si no entablas una relación y no te conviertes a Él y no preparas un lugar para que Dios more, habite ahí, y le honras y le sirves, entonces no funciona y te ocasiona mal. Y hubo mortandad y pasó de pueblo en pueblo por 20 años. La llevaron a casa de otro hombre que estaba ahí, llamado Abinadab, que al menos le preparó un lugar, pero ahí no aconteció nada, porque Dios también puede estar en un buen lugar, pero no pasa nada. 20 años, hasta que surge David. Y es David el que sabe vivir con la presencia de Dios. Y es David el que dice, no. El palacio real está en Jerusalén, el arca del pacto de Dios. No, yo he vivido con la presencia, yo debo traerlo acá, debemos ser bendecidos. Y David intenta traer el arca del pacto. Y no solamente eso, establece el número de adoradores que adoraran a Dios. Él es el que constituye el culto a Dios en Israel y compone los cantores que le adoraran las 24 horas.
Hoy no puedo porque no tengo a voz. O sea, con voz y sin voz, canto yo solo igual. Vengan vos o no vengan vos. 24 horas, hermano. Y aunque eran con turno, los que salían del turno no se querían ir. Porque cuando amas lo que Dios te dio. Yo sé que Oscar cuando se va a la casa y deja a las otras chicas, te está desesperado allá. Y ni veas el video de lo que hacen porque te vas a decepcionar más. Porque el que lleva eso y sabe la responsabilidad que Dios le ha dado, sufres. Ustedes nos ven a nosotros por otro lado, pero no crean, yo estoy predicando en otro lugar y me siento acá. Pues estoy pensando qué pasa acá, qué pasa allá, qué pasa allá, porque eres responsable de lo que Dios te dio. Y a veces esto no lo entienden, ni aunque los líderes ni nada, porque la responsabilidad es mía. Aún en las cosas legales, el que va a ir preso soy yo, porque el estatuto lo represento yo. Entonces Dios está siempre esperando y ellos despreciaron eso hasta que llega ahí. Pero Obed-Edom cambió. Diga conmigo, a Obed-Edom, fuerte, a Obed-Edom le bastaron 3 meses. 3 meses le prestaron a Dios. Y muchos de nosotros llevamos años y no vemos nada. A Obed-Edom 3 meses le bastó para apoderarse de las bendiciones de Dios. Pero ojo, versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa. La casa. Por ley antigua, el capo de la familia era el padre. Y conocerá, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En pocas palabras está diciendo: preparará su maleta y formará su hogar, porque él va a constituir otro núcleo familiar para que sea el capo. Si se queda viviendo en la casa del suegro, él no es capo, ahí manda el suegro. Y entonces Josué, que nos da otro principio, dice: buscáis vosotros a quién vais a servir, pero yo y mi casa, mujeres, hijos, nietos, todos los que comen bajo mi techo, serviremos a Jehová. O sea, el hombre cabeza que pone orden en su casa. Usted está acá en la iglesia y allá en su casa está haciendo fiesta a su hijo o su hija, porque se va el gato y hacen fiesta a los ratones. Y usted, ay, ¿por qué hace eso? Ponga orden. Mi casa tiene que ser casa de Dios. Entonces dice que Dios bendijo a Obed-Edom toda su casa. Como lo dijo Josué: yo y mi casa servimos a Jehová. Entonces hoy usted va a salir de acá, va a reunir todos los de su casa y les va a decir: de hoy en adelante las reglas cambian. ¿Cuántos lo van a hacer? Bajen la mano, bajen la mano. Sí. O van a seguir viviendo como ustedes quieran. Entonces no hablen de la presencia de Dios. No metan a Dios ahí. No pidan a Dios que habite allí. Porque ahí debe haber un orden en esa casa. Acá se adora a Dios. Levántele la escufia a su hija o a su hijo: ¿y qué estás escuchando? Porque acá es casa de Dios. ¿Qué tienes en tu estanza? Acá es casa de Dios. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Quiénes son tus amistades? No importa que la ley diga: lo denuncio con la policía. No importa. Antes de irme a la policía, te mato. Te pego una buena paliza y aunque vaya preso, pero las reglas de Dios se respetan, aún a costa de nuestra vida. Bendijo Dios. Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca, todo lo que tiene, todo.
Después de la oración, de la predicación, viene la ofrenda. Usted de todo lo que tiene porque es de Dios. No, pastor, esto yo lo gané. No, la Biblia dice que todo lo que él tenía era por causa de la presencia de Dios. Tú tienes un trabajo porque Dios ha decidido que lo tenga. Tú te levantas en la mañana a hacer esa obra de trabajo porque Dios te da la salud y la fuerza y la energía para que vayas. Tú tienes todo eso por causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David, pero de la manera correcta. Ya no la llevó en un carro nuevo, sino que dijo, ok, consagremos, preparemos los sacerdotes y hoy traigamos el arca como Dios lo ha establecido. No pretenda llevar a Dios a su casa ofreciéndole usted a su manera. Yo tengo un carro nuevo, mira, es tiempos modernos. Dios dijo, no. El arca del pacto la cargarán los sacerdotes en el hombro. Nadie más. Entonces, hagamos siempre lo que Dios ha establecido. Cada vez que va a hacer algo, consulte al manual, al estatuto, a los principios que Dios ha establecido y la bendición va a estar en su hogar. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Bendecimos y exaltamos tu nombre.